Muy buenas, vamos a continuar con nuestras clases y hoy vamos a comenzar un capítulo nuevo que se titula La fe, don de Dios y compromiso del hombre. Es un capítulo importante porque en él vamos a profundizar en la virtud teologal de la fe, vamos a explicar algunas de sus características, vamos a ver algunos aspectos importantes de esta virtud. Eso por una parte. Y por otra parte es un capítulo importante porque con él vamos a concluir una primera gran sección de nuestra materia, que ha sido pues todos estos capítulos dedicados a analizar la revelación de Dios y la fe, que es la respuesta a esa revelación. Por lo tanto, estamos en un punto importante, ¿no?, de nuestro itinerario. Muy bien, pues bueno, hemos visto ya cómo, comenzamos ya con este capítulo de la fe, don de Dios y compromiso del hombre. Hemos visto ya cómo la fe es un acto humano, pero que requiere de la iniciativa de la gracia de Dios, ¿no? Dios tiene que revelarse, Dios tiene que darme su gracia, y con eso yo luego puedo creer haciendo uso de mi libertad, ¿no? Acogiendo mediante mi libertad esa gracia de Dios, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos cómo en el origen de la fe se encuentran presentes tanto Dios como el hombre. Dios porque es Él, repito, el que se revela, es Él el que me da la gracia para creer, y el hombre porque soy yo el que debo dar una respuesta personal, debo implicarme personalmente, con mi inteligencia, con mi voluntad, con mi libertad. Muy bien, pues esto digamos a modo introductorio, ¿no? Comenzando ya con el capítulo, lo primero que vamos a ver son una serie de propiedades del acto de fe. La primera de esas propiedades es el carácter sobrenatural de la fe. La fe es sobrenatural. Es algo que yo creo que ya tenemos bastante claro por todo lo que hemos explicado con anterioridad. Efectivamente, ¿no? La fe, lo acabamos de decir, depende del hombre, depende de su libertad, depende de qué quiera creer, pero también, antes que eso, depende de la gracia de Dios. Si no hubiera gracia de Dios, el hombre no podría llegar a la fe. Ahí, en este hecho, se ve claramente el carácter sobrenatural de la fe. Requiere de Dios, requiere de la gracia, ¿no? Es verdad que este carácter sobrenatural de la fe ha sido a veces negado. Tenemos, por ejemplo, el caso de los pelagianos, que ya en su momento consideraban que no hace falta la gracia para realizar obras buenas, ¿no? Por lo tanto, dentro de esas obras buenas podríamos también decir, podríamos nombrar o citar el caso de la fe, ¿no? Los pelagianos, por lo tanto, pues, pensaban que no hace falta la gracia para creer. El hombre con sus solas fuerzas es capaz de creer. Y tenemos también la versión de los semipelagianos, que digamos modifican la idea o la tesis fundamental de los pelagianos, diciendo que, bueno, es cierto que hace falta la gracia para realizar obras buenas, pero, y aquí viene el matiz importante, pero no para la fe. Los semipelagianos continuaban a considerar que uno puede creer por sus solas fuerzas. No necesito de la gracia de Dios para creer. Luego, una vez que ya he creído, para perseverar en esa vida de fe y comportarme como cristiano, entonces ahí ya sí que necesito la gracia, dirían los semipelagianos. Pero para la fe misma, no. Bien, estas herejías pues han sido negadas por diversos concilios. Por ejemplo, en la Dei Verbum, Concilio Vaticano II, Dei Verbum número 5, leemos lo siguiente. La gracia, es necesaria la gracia de Dios para creer, la cual previene y ayuda, así como los auxilios internos del Espíritu Santo, que mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos suavidad en el asentir y creer a la verdad. ¿Vale? Es un texto donde muy claramente se habla del carácter sobrenatural de la fe, porque se pone de manifiesto que efectivamente
es necesaria la gracia de Dios, es necesaria la asistencia del Espíritu Santo para que el hombre pueda dar ese salto de fe, para que pueda creer. La implicación fundamental del carácter sobrenatural de la fe es que el hombre no puede creer si no tiene la gracia de Dios. Decir lo contrario, decir que yo no necesito de la gracia de Dios para creer, que yo puedo creer con mis solas fuerzas, estaría al final muy cerca de una tesis que es insostenible, ¿no? Que es que me puedo salvar a mí mismo. Porque claro, si decir que yo puedo creer por mis solas fuerzas está muy próxima a esa idea, a la idea de la autosalvación, ¿no? Y esto sabemos que no es así. Yo necesito ser salvado por Dios. Y el comienzo de esa salvación es la fe. Y sería un contrasentido que necesitara salvarme de Dios, pero que el comienzo de salvación dependiera de mí exclusivamente, ¿vale? Por lo tanto, no. La salvación depende de Dios y el comienzo de esa salvación, que es la fe, podríamos decir, también depende de Dios. Por lo tanto, yo no puedo creer con mis solas fuerzas. Necesito de la gracia de Dios, necesito de la asistencia del Espíritu Santo. En el manual se nos explica en este sentido que la fe nunca es el resultado necesario de un proceso racional o del acontecer histórico particular. El hombre puede recorrer el camino de la credibilidad y llegar a certezas morales, pero la fe en cuanto tal le es dada al hombre, no viene de nosotros, es don de Dios. Estas últimas palabras es una cita de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Lo que se está explicando aquí, en esto que acabo de leer, es que es verdad que en nuestro itinerario personal hacia la fe, nosotros podemos haber realizado un gran trabajo, podemos habernos interesado por Dios, por la existencia de Dios, haber indagado sobre las pruebas de la existencia de Dios, sobre qué es lo que tenemos que hacer como hombres, dónde está el bien, ¿vale? Es cierto, pero lo que no podemos decir es que nuestra fe ha sido el desarrollo lógico de todo ese trabajo previo. Porque si afirmamos esto, lo que estamos negando es el carácter sobrenatural de la fe. O sea, estamos volviendo a caer en el error de considerar que al final la fe es una cuestión meramente humana, que yo me la he ganado mediante mi esfuerzo, he trabajado para llegar a ella, ¿no? Esto no es así. Es cierto que puede haber ese trabajo previo, ciertas personas sensibles hacia las cosas de Dios, hacia la verdad, que trabajan, piensan, ¿no? Estudian, se esfuerzan por hacer el bien, pero si esas personas llegan efectivamente a la fe, a la virtud teologal de la fe, esa virtud no ha sido consecuencia de ese trabajo previo, sino ha sido consecuencia de la gracia de Dios. Que si queremos puede haber venido como a recompensar esa buena intención de esa persona, pero en todo caso esa fe que es el final de ese camino de búsqueda de Dios, el momento en el que llega esa fe es algo que deriva de Dios, que Dios da. La segunda característica de la fe es que la fe es libre. Es un aspecto que ya hemos visto anteriormente, ahora vamos a profundizar un poco más en él. Ciertamente lo acabamos de explicar, la fe es una gracia, requiere de la iniciativa divina, pero con eso solo no basta. El hombre debe responder, debe acoger esa gracia, debe hacer uso de su libertad. Yo puedo creer o no. Si creo es porque quiero, aparte de que Dios me da la gracia. Pero si creo es porque quiero. Si no quiero creer, no voy a creer. Hace falta la libertad. Esa libertad es necesaria, entre otras cosas, porque la fe es oscura. Hemos hablado de este tema ya. Esa oscuridad de la fe deriva del hecho de que el hombre que recibe esas verdades de fe no las entiende plenamente, no las comprende plenamente, no puede comprenderlas, muchas de ellas plenamente. Por lo tanto, ahí necesita que sea la voluntad
la que mueva al intelecto al asentimiento y por lo tanto ahí entra la libertad, ¿no? Debo querer asentir a esas verdades que no comprendo ni veo plenamente. Con todo, es verdad que hay ciertas razones en la revelación que dan credibilidad, que pueden empujar a la fe, ¿no? No sé, por ejemplo, los milagros o signos extraordinarios que pueden acompañar a la revelación, pues me indican que cabe adherirse a esa palabra, pero siempre hay un margen para la libertad del hombre. Siempre hay un margen que significa que el hombre que recibe ese mensaje no necesariamente se ve obligado a asentir a él, sino que, como estamos explicando, tiene necesidad de hacer uso de su libertad, ¿no? De decir sí a esa propuesta, a esas verdades. La libertad del acto de fe ha sido discutida de algún modo en la interpretación luterana de la fe, porque, como sabemos muy bien, el mundo evangélico, los luteranos sobre todo, insiste mucho en la total corrupción del hombre y, claro, se corrompen las facultades humanas, la libertad humana disminuye y por eso, al final, según Lutero, pues la fe salvadora, la justificación, dependen totalmente de la elección de Dios y de ningún modo de la decisión autónoma del hombre, explica el manual. Bien, ante esta visión tan negativa de la fe como algo que me viene enteramente de Dios, casi podríamos decir sin contar conmigo, sin que yo tenga que intervenir, sin que yo tenga que poner en acto mi libertad, contra todo esto reaccionó el Concilio de Trento, enseñando algo que luego repetirán concilios posteriores, el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, y lo que explicó Trento, en oposición a esta interpretación luterana de la fe, son esencialmente tres cosas, ¿no? La primera, que es verdad que el pecado ha debilitado la libertad humana, pero no la ha hecho desaparecer. O sea, el hombre continúa a ser libre, ejercitar esa libertad, descubrir dónde está la verdad auténtica para poder seguirla libremente le costará más, pero esa libertad no ha desaparecido. En segundo punto, explica Trento que el hombre posee la suficiente libertad para colaborar con la gracia que inclina al hombre a creer en Cristo, ¿vale? Es decir, este punto habla claramente de esa necesidad de la libertad humana a la hora de la fe, ¿vale? Repito, Trento enseña que el hombre posee la suficiente libertad para colaborar con la gracia que inclina al hombre a creer en Cristo, ¿vale? Yo recibo una gracia que me da Dios y que me lleva a asentir a lo que Dios me propone por medio de Cristo, fundamentalmente, que a mí me llega por medio de la Iglesia, por supuesto, pero viene de Cristo. Y explica Trento que el hombre tiene la suficiente libertad como para poder asentir o no a esa gracia, ¿no? Finalmente, el Concilio de Trento explica que el hombre puede resistir a la gracia porque no es meramente pasivo, ¿vale? Esto es un elemento, digamos, que va directamente contra la propuesta luterana. La propuesta luterana o la visión luterana de la fe habla de pura pasividad por parte del hombre. Yo recibo el don de la fe y no debo hacer nada respecto a ella, ¿no? Mi libertad no viene comprometida, ¿no? En cambio, Trento niega esto, ¿no? Dice que el hombre puede resistir a la gracia. Por lo tanto, para llegar a esa fe no hace falta solamente esa gracia, sino que también se requiere que el hombre se comprometa por medio de su libertad. Bien, esta libertad del acto de fe hay que tener en cuenta que es verdad, se requiere la libertad para creer. Yo tengo que querer creer, tengo que querer acoger la gracia que me lleva a la fe, pero una cosa es hablar de la libertad del acto de fe y otra cosa es hablar de
el hecho de que creer o no no es indiferente, ¿no? Es decir, son dos aspectos que si uno no tiene cuidado se podrían confundir y tienen que ser distinguidos. Una cosa es la libertad respecto a la fe. Yo puedo creer o no, depende de mi libertad, de que yo acoja esa gracia. Y otra cosa es el asunto de si creer o no es indiferente, o sea, si tienen el mismo valor o si son los dos igualmente neutros, esas dos posiciones. Evidentemente no es indiferente, no es lo mismo creer o no creer, sino que el hombre está llamado a dar esa respuesta a Dios. Hemos hablado de la fe como la respuesta adecuada. Esta última palabra, adecuada, es la importante aquí. A Dios que se me revela, yo, destinatario de esa revelación, estoy llamado a dar el asentimiento, ¿vale? Esto es lo moralmente bueno. Es moralmente reprensible rechazar esa revelación, utilizar mal de mi libertad para no creer. Bien, por otra parte, y terminamos con este aspecto de la libertad de la fe, está claro que esa obligación de creer, de aceptar la revelación de Dios, se ha de cumplir sin determinación ajena, con libertad personal. Es decir, que soy yo el que en última instancia debo decidir, a favor o en contra de la fe. No puedo ser obligado, no puedo ser coartado de ninguna forma. Tengo que ser yo en primera persona. Este es un aspecto que hoy en día lo podemos ver muy claramente, pero que en el pasado pues quizás no estaba tan claro. Se insistía, por ejemplo, en el hecho de que, dada la importancia de la fe hace falta para la salvación, y dado que Dios quiere que todos los hombres se salven, pues se puede haber caído en el pasado en un cierto error de considerar que hace falta de una forma obligar, empujar a la gente a la fe, ¿no? Y evidentemente pues esto es algo que está mal. El ser humano es en primera persona el que tiene que optar por la fe o no. Yo desde fuera puedo ayudarlo, puedo aconsejarlo, puedo hacerle ver las consecuencias que tiene el creer o no, según nuestra fe. Puedo hacer todas estas operaciones, ¿no? Pero lo que no debo en ninguna forma es obligarle al final a creer, ¿no? Muy bien. En tercer lugar, tenemos otra característica de la fe, que es la oscuridad. También hemos hablado de este tema, hemos explicado que, dado que yo lo que acojo mediante la fe, entre otras cosas, son una serie de verdades no plenamente claras y totalmente comprensibles por mí, sujeto creyente, dado que yo no veo claramente esas cosas, hay una cierta oscuridad, ¿no? El intelecto es verdad que asiente a esas verdades, pero lo hace no porque las vea claramente, no porque están demostradas, sino por moción de la voluntad. Lo hemos dicho ya. Por lo tanto, ahí está la oscuridad, ¿no? Y esa oscuridad continúa una vez hecho el acto de la fe, una vez acogidas esas verdades, por el hecho de que, aunque yo realice una labor teológica, es verdad que esa labor teológica me ayudará a comprender mejor mi fe, me ayudará a comprender mejor los misterios, a ponerlos más en conexión, creceré en el conocimiento, veré un poco más claro, si queremos ponerlo así, pero nunca hasta el punto de llegar a una total luminosidad. No podemos llegar a demostrar totalmente las verdades de la fe, a comprenderlas plenamente. Por lo tanto, la oscuridad permanece siempre, ¿no? Muy bien, esta oscuridad es precisamente uno de los factores que, digamos, obligan o hacen necesaria la intervención de la libertad, ¿no? Porque si el intelecto, digamos, ve algo claramente, por ejemplo, una evidencia de simple aprehensión, de la que hemos hablado en otros vídeos, pues ahí no, digamos que no hay libertad, en el sentido de que el intelecto, o sea, de una forma instintiva, de una forma natural, asiente
a esa verdad, porque la ve claramente, ¿no? En cambio, cuando algo no se ve claramente, ahí sí que hace falta una intervención de la voluntad y por lo tanto de la libertad, ¿no? Explica el manual en este sentido que algunos autores han hablado de la naturaleza crepuscular de la fe, queriendo así expresar la idea pascaliana de que en la fe hay suficiente luz para que el que quiera ver vea y suficiente oscuridad para que el que no quiera ver no vea. Bien, esto efectivamente pues también es así. O sea, la fe, me da un conocimiento, me da un acceso a unas ciertas verdades, pero no de forma tan determinante que no tenga más remedio que desembocar en la fe, sino que la posibilidad de elección del hombre siempre queda a salvo. El hombre siempre tiene la necesidad de decantarse por una opción u otra, precisamente porque no hay esa total claridad. Además, hay que añadir que la espera, poniéndonos en un caso hipotético, la espera a que se aclare la verdad de la fe, a que desaparezca la oscuridad para decidirse a creer, equivale a una opción por no creer. Claro, una posibilidad que podría uno pensar es decir, bueno, pues ya que no veo claramente, ya que no comprendo claramente pues estas verdades de la fe cristiana, lo que voy a hacer es suspender, digamos, mi posicionamiento respecto a la fe para intentar comprenderlas mejor. Esta actitud, si se lleva al extremo, pues es negativa, porque al final lo que deriva es en una resistencia a la fe, una resistencia a la gracia. Por otra parte está el hecho, ya lo hemos dicho, de que nunca vamos a poderlo comprender plenamente. Por lo tanto, siempre tiene que haber un momento en el que uno diga sí a Dios, aunque no se vea plenamente, pero hay que hacerlo porque es la única forma de acceder a esas verdades que Dios me propone. Nunca voy a poder comprenderlas plenamente por mi razón. Muy bien, finalmente hay que decir que esta oscuridad de la fe es provisional, porque si uno persevera en la fe, en la vida cristiana, en la gracia de Dios, gracia santificante, al final viene la visión beatífica, la visión directa de Dios en la vida bienaventurada. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 12, explica aquello tan famoso, hemos escuchado tantas veces, de que ahora vemos en un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. ¿Vale? Está hablando de esas dos situaciones, ¿no? Ese ver en un espejo y oscuramente es nuestra visión ahora, es la visión de la fe. Una visión, una luz que permite ver, pero hasta cierto punto. En clase os ponía el ejemplo de si estamos en una habitación o en un edificio totalmente a oscuras y encendemos, no sé, una cerilla, pues bueno, hay luz, hay una cierta luz, pero no es que sea total, no es que veamos todo claramente y diáfanamente. ¿Vale? De eso va, o de eso trata la oscuridad de la fe, ¿vale? Pero es cierto que habrá un día en que todo se ilumine. Será el día en el que lleguemos al cielo con la misión beatífica. Lo que ahora vemos a oscuras lo veremos claramente, según explica San Pablo. Muy bien, finalmente tenemos un cuarto y último aspecto de la fe, una cuarta característica, que es la certidumbre, ¿no? La fe es cierta. Habiendo hablado de la oscuridad de la fe, uno podría concluir equivocadamente en que en la fe no es posible encontrar certeza alguna. Dado que hay oscuridad, no hay seguridad, no hay certeza. Podría pensar alguien. Sin embargo, esa afirmación es falsa. La verdad es justamente la contraria, que la fe es verdad que es oscura, pero proporciona certeza. Esa certeza no deriva de la perfecta comprensión que el intelecto tiene de las verdades de fe. Normalmente
La certidumbre, cuando yo estoy cierto de alguna cosa, es porque lo veo claramente, porque lo he demostrado. Es decir, es esa labor del intelecto o el intelecto el que motiva en mí ese sentimiento subjetivo que es la certidumbre. Vale, puede ser un posible modo de certeza, ¿no? Pero no es el único. En el caso de la fe no se da ese tipo de certidumbre, el que deriva, repito, del hecho de haber comprendido plenamente el objeto, sino que la certidumbre proviene de, al final, el testimonio de Dios, que, como os he explicado tantas veces, no engaña ni engaña. El ejemplo que he pensado para explicar este punto es, podemos imaginar, pues uno de esos barcos antiguos, ¿no? A remos, ¿no? Donde bueno, estaba el capitán en la cubierta y en un poste muy elevado está el vigía, ¿no? Esa persona que está en un lugar elevado precisamente para tener una visión más amplia del horizonte y poder ver posibles peligros, ¿no? Entonces, en este ejemplo nos sirve porque si el hombre es el capitán, el hombre, digamos, tiene una visión muy limitada de ciertas cosas, por no decir a veces nula. Estoy pensando en cosas que tienen que ver con realidades sobrenaturales, ¿no? En cambio, ese vigía sería Dios, es aquel que está en una posición más elevada y que sí que ve, y que puede explicarle al capitán lo que ve. Y el capitán, lo sensato es que haga caso al vigía, que se fíe de él, porque sabe que el vigía tiene una visión superior, ¿vale? Esta es, digamos, entonces de aquí deriva esta certidumbre de la que estamos hablando. El hombre puede estar cierto de aquellas cosas que ha aceptado por fe, no porque las vea claramente, sino porque sabe que Dios está en una posición elevada, que Dios ni se engaña ni engaña, y que aquellas cosas que nos transmiten son verdaderas. Muy bien, de esta cuestión de la certidumbre de la fe habla Santo Tomás de Aquino en la segunda parte de la segunda parte, la cuestión cuarta, el artículo 8. Ahí hay un artículo dedicado precisamente a esta cuestión, ¿no? Si la fe es cierta o no. Bueno, yo os invito a leerlo. Santo Tomás de Aquino dice ahí cosas muy interesantes. Me quedo solamente con una frase que dice ahí Santo Tomás de Aquino, que es la siguiente: el hombre está más cierto de lo que oye de Dios, que no puede engañarse, que de lo que ve con su propia razón, que sí puede engañarse. ¿Vale? Creo que es una frase interesante porque uno podría decir, bueno, a mí me interesa más la certidumbre que proviene de mi inteligencia que no la que proviene de la fe. Porque en el primer caso yo veo claramente y en el segundo pues me tengo que fiar y no sé si el otro me puede engañar o no. Bueno, eso digamos que podría valer en el caso de la fe humana. Si yo tengo que creer a otra persona, pues ahí digamos que el margen para la certidumbre es mucho menor, porque efectivamente el otro, el que me está dando un testimonio del cual yo me tengo que fiar, pues puede ser que me esté engañando, puede ser que no haya comprendido perfectamente la situación de la que me está hablando, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pero eso sucede en el caso de la fe humana, pero en el caso de la fe divina es muy distinta. Porque en el caso de la fe divina, el que me está dando testimonio no se equivoca. ¿Vale? Dios no comprende las cosas como los seres humanos comprendemos las cosas, sino que el intelecto de Dios es superior. Comprende todo perfectamente, ve todo perfectamente sin error y sin engaño. Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, el testimonio que Él nos da no puede ser errado en ninguna forma. Yo puedo equivocarme, eso sí, en la interpretación de esa revelación de Dios. Puedo equivocarme respecto a lo que Dios me ha dicho, no entenderlo bien. Y entonces ahí uno diría, pues ahí se demuestra que la fe puede llevar al error y que es incierta. Pero no es así, porque ahí el defecto no ha estado en la fe propiamente dicha, en el testimonio de Dios, sino en mi comprensión de la misma. ¿Vale? Por lo tanto, insisto, Dios que se me revela no me engaña, ni se engaña a Él.
Por lo tanto, lo que él me dice es absolutamente verdadero y cierto, ¿vale? En cambio, explica Tomás de Aquino, en esta frase que os he citado, el ser humano, con su razón, sí que puede engañarse, ¿vale? Por lo tanto, esas certidumbres que yo tengo, que yo alcanzo mediante mi razón, que esa certidumbre tan fuerte que me parece, en realidad puede ser frágil, porque depende de mí, que soy una criatura, de mi razonamiento, que puede estar equivocado. Esto a veces ha sucedido, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia. Se ha sugerido pues alguna teoría o alguna hipótesis, mejor dicho, que parece que era correcta y prácticamente pues toda la comunidad científica se decantaba por ella, y luego se demuestra que es cierto, ¿vale? Es un ejemplo de cómo efectivamente la certidumbre de la razón no es tan absoluta como parece, sino que puede ser errónea, ¿no? Muy bien, continuando con este tema de la certidumbre o de la fe es cierta, hay que decir que la certeza de la fe va ligada a la relación personal con Cristo. El motivo es muy claro, lo podéis intuir fácilmente. Esa palabra que Dios me dirige, esa revelación, me llega por medio de Cristo, de un modo definitivo y pleno. Por lo tanto, creer al final significa también, o equivale, o implica creer en Cristo, y por lo tanto, en la medida en que yo me fíe de Cristo, podré alcanzar esa certidumbre de la fe, ¿vale? Es lo que vemos que Jesucristo pide a los apóstoles, ¿no? En los evangelios, ¿no? Cuando dice aquello, me parece que es en la última cena, les dice: creéis en Dios, creed también en mí. Como diciendo, tenéis fe en Dios, pues tened fe en mí, porque esa fe en mí, esa confianza, esa relación personal conmigo os va a llevar a la fe auténtica. Muy bien, siguiendo con este tema, vamos tratando diversos elementos que tienen que ver con la certidumbre de la fe. Podemos añadir que la singularidad de la certeza que proviene de la fe, que no se basa, como hemos explicado, en la evidencia, sino en el testimonio divino, dada esta singularidad de esta certeza de la fe, el asentimiento que la fe implica no conduce al reposo, sino a la tendencia a comprender, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno podría pensar, bueno, pues dado que yo, acogiendo mediante la fe esa serie de verdades, estoy cierto de que esas verdades son efectivamente verdades, pues ahí digamos que ya puedo descansar, no me hace falta hacer nada más. Esta es la verdad, estoy cierto de ella y aquí me planto, ¿vale? Pero eso en realidad no es así, porque es verdad que yo estoy cierto de esas verdades, no dudo, no me equivoco al creer, pero yo he acogido esas verdades, lo hemos explicado ya repetidamente, no porque las vea claramente, sino por moción de la voluntad, que me ha llevado a asumir una serie de realidades, de verdades, que no comprendo ni veo plenamente. Entonces ahí digamos que interviene el intelecto, lo hemos dicho ya también, ¿no? El intelecto, digamos que se siente en la necesidad de intentar comprender mejor aquellas cosas que, por así decirlo, se ha visto en la obligación de asumir, pero que no ve plenamente. Muy bien. Otra cuestión también muy clara, acabamos de aludir a ella, es que la certeza de la fe es incompatible con la duda, ¿no? Son dos, digamos, situaciones totalmente opuestas, ¿no? Incompatibles la una con la otra. O yo estoy cierto de mi fe o dudo de ella. Si dudo, ya no tengo la fe auténtica, porque la fe auténtica es cierta. Una cosa distinta es el hecho de que yo pueda tener ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, que me cueste comprender cómo un ser humano concreto, como es Jesucristo, pueda ser realmente al mismo tiempo un hombre perfecto y Dios,
el Hijo de Dios al mismo tiempo, ¿vale? Pueden haber dificultades respecto a cuestiones de nuestra fe, ¿no? Inquietudes que manifiestan ese deseo de comprender mejor, ¿vale? Pero esto no es o no consiste propiamente dicho en una duda de fe, sino que son dificultades que, pues bueno, tienen que ser abordadas, se tiene que estudiar, intentar comprender mejor, pues esa verdad de fe que me está presentando problemas. Pero la duda propiamente dicha, esa sí que es incompatible con la fe porque elimina la certeza, ¿no? Muy bien, y finalmente, y con esto terminamos este primer apartado dedicado a analizar algunas características de la fe, hay que decir que la certeza de la fe es reforzada por una vida consecuente vivida en la caridad. La idea es que yo comprendo mejor lo que pongo en práctica. Sería algo así como esto que tantas veces hemos oído, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Pero no en el sentido de que sean distintas, ¿no? Sino que cuando yo pongo en práctica aquello que he visto en teoría, realmente entiendo bien esa teoría, ¿no? Bueno, es un ejemplo para intentar explicar este asunto, ¿no? Cuando yo me esfuerzo por vivir la fe, esa vida en coherencia con la fe me refuerza en la fe, hace que esa certeza de la fe, digamos, sea mayor, ¿vale? Por lo tanto, de ahí vemos la importancia, ¿no?, entre otras cosas, de ser coherente con la propia fe.